Segundo, podemos ayudar a responder a esa pregunta considerando el tipo de persona en la que el Evangelio produce este efecto último de la felicidad. En una palabra, es solamente en aquellos que han sido desgraciados. Solo aquellos que han ayudado reciben el mandato de la festividad. No hay ningún sitio donde la historia exacta sea más importante que en relación con estos ayunos, y debemos recalcarlo, porque es precisamente aquí donde muchos se extravían y, en palabras de Pedro, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Porque este mandamiento de ayunar y regocijarse no se hace indiscriminadamente a cualquiera, y no se hace para cualquier tiempo. Las promesas de Dios siempre tienen condiciones vinculadas y los hombres no obtienen la bendición debido a que pasan por alto esas condiciones. Aquellos que convierten la felicidad en la condición primordial de su vida nunca la encuentran verdaderamente, y aquellos que se acercan a la religión primordialmente para recibir consuelo nunca experimentan la felicidad plena del Evangelio. Solamente aquellos que habían pasado por el ayuno recibían el mandamiento de regocijarse y convertirlo en festividad. Permítaseme expresarlo de manera clara e histórica en el caso de los hijos de Israel. Leamos las profecías de Isaías anteriores a la cautividad, así como las profecías de Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel y todos los que profetizaron antes de la cautividad. Mandan al pueblo que hagan celebración y se regocije. Se les ofrece la felicidad. Cualquiera que conozca los escritos de estos profetas, aún de manera superficial, sabe que ese no es el caso. El mensaje al pueblo antes de Babilonia es de ira y condenación. Es el vaticinio del desastre y la condenación que pende sobre ellos. Es cierto que en ocasiones hay llamamientos y exhortaciones, en algunos casos en los términos más tiernos y afectuosos que se puedan encontrar en toda la Biblia. Pero en cada caso, junto con el ofrecimiento de perdón, está el llamamiento al arrepentimiento y el abandono de su pecado. Pero el pueblo no quería escuchar. Prosiguieron por su cauce pecaminoso y desobediente y la palabra de Dios. La carga de Dios se fue haciendo más amenazante hasta que finalmente sobrevino el desastre. Fueron llevados cautivos y la ciudad y el templo fueron destruidos. Las personas comprenden demasiado tarde su pecado y necedad. Ven entonces la locura de no hacer caso a Dios y adorar a los ídolos, y reconocen cómo han quebrantado la ley y pecado contra Dios. Despiertan a su verdadero estado. Lo que la predicación y los llamamientos de los profetas no habían conseguido, pronto se produjo al encontrarse junto a los ríos de Babilonia. Sí, allí se lamentaron al recordar Sión y colgaron sus arpas de los sauces. Salmo 137, 1 y 2. Como el hijo pródigo, ellos mismos se encontraron en tierra extranjera y comprendieron su pecado y necedad. Y fue a la luz de eso cuando instituyeron los días de ayuno. Aún esto, les dice el profeta, no fue tan profundo como pudo y debiera haber sido. Aún entonces estaban más preocupados por su sufrimiento que por su pecado, pero hasta cierto punto lo habían visto y admitido. Luego llegaron la liberación y el regreso a Jerusalén, y sólo entonces Dios se dirigió a ellos con palabras como estas. Y, aún aquí, observamos que además del ayuno y la promesa hay una severa advertencia y una exhortación ética. El cumplimiento de las oraciones más misericordiosas y gloriosas en todos los profetas, todas esas magníficas promesas evangélicas se refieren a Judá tras su cautividad. Esta es una cuestión vital para la verdadera comprensión del Evangelio. El arrepentimiento precede al perdón, y sólo aquellos que se han entristecido a causa de su pecado reciben la misericordiosa palabra de Dios en Cristo, ofreciendo perdón, felicidad y paz. La manera directa de llegar a la celebración es el ayuno previo. Es siempre la tristeza convertida en alegría por la intervención de Cristo. Comprendamos este hecho con claridad. Solo aquellos que lamentan sus pecados pueden experimentar el gozo de la salvación y, como ya hemos visto,
es dudoso que exista tal cosa como salvación sin gozo de la salvación. Ahora bien, puede que intentemos evitar el ayuno y los problemas diciendo que ese no es un principio universal, sino algo cierto solo de algunos tipos de personas. Están aquellos que argumentan que únicamente experimentan este gozo los que han cometido crímenes violentos y luego experimentan una conversión dramática. No es para todo el mundo, piensan. Y ciertamente no es para personas criadas en la religión y que nunca han pecado gravemente. Supone que el arrepentimiento es más bien una cuestión de temperamento y psicología, aunque depende únicamente de la cantidad o modalidad del pecado. El tipo de persona sería introvertida y morbosa, que tiende a reaccionar gravemente, y el pecador que ha pecado violentamente son los únicos que encuentran el gozo de la salvación. La persona media, normal, no está destinada a ello, y ese es el motivo por qué esta persona media corriente no solo admira y convierte en un héroe al cristiano converso que en una época fue un pecador violento, sino que en ocasiones llega casi a codiciar su pasada experiencia pecaminosa. Todo eso está completamente en contra de la enseñanza del Evangelio y es una absoluta falsificación de todo lo que dice. Semejante idea solo puede ser fruto de un completo fracaso en la comprensión del Evangelio. Se puede rechazar y refutar claramente por medio de la siguiente consideración. Simplemente no es verdad que solo un cierto tipo de hombres o con un determinado tipo de carácter experimentan el gozo de la salvación, porque el hecho es que, en el pasado, todo tipo y clase de hombres lo han experimentado y sigue siendo así en la actualidad. Solamente el círculo de los apóstoles muestra todas las posibles diferencias de trasfondo y carácter, pero todos disfrutaban de ese gozo y así ha sido desde entonces. Estos detalles psicológicos suenan muy importantes y plausibles en teoría. La historia de la Iglesia trata de hechos. Los introvertidos y extravertidos han disfrutado por igual del mismo gozo, y el cambio del ayuno en fiesta ha sido tan común, si no más, entre las personas criadas en la Iglesia como lo fueron Lutero, Wesley y otros, como en aquellos que han vivido una vida malvada y pecaminosa de crimen y violencia. Pero, aparte de eso, el Nuevo Testamento no limita el ofrecimiento a cierto tipo de personas, lo ofrece a todos. No establece distinciones entre un tipo y otro y nos asegura a todos que el mismo Dios que está sobre todos es bueno para con todos. Dios no recompensa el exceso de pecado dando después un exceso de gozo. Indicar que lo hace no solo es imputar una acción inmoral a Dios, sino también insultar su santo nombre. Pero el verdadero problema de las personas que sostienen semejantes ideas es que forman su opinión desde la perspectiva del sentimiento interno, en lugar de partir del punto de vista de las realidades eternas objetivas. Permítaseme ilustrar lo que quiero decir. Imaginémonos a dos hombres que tienen problemas y dificultades en el mar y ambos se están ahogando. Un tercer hombre los rescata a ambos arriesgando su vida en el intento. ¿Se puede decir seriamente que su respectivo gozo, felicidad y gratitud estarán determinados únicamente por su carácter? Sin duda, el carácter y la psicología prácticamente no tienen nada que ver con la cuestión. Lo que cuenta es la comprensión que tenga el hombre de su situación, su comprensión en primer lugar del peligro y después de su seguridad. El tipo de persona más flemático, estólido y menos emocional se alarma cuando piensa que se está ahogando y ve que su situación es desesperada y su gozo y gratitud no conocen límites cuando comprende que ha sido salvado. No es el estado del hombre ni sus sentimientos lo que importan, sino su aprehensión y apreciación de su posición y situación. Precisamente lo mismo sucede en relación con la religión. ¿Has comprendido tu situación? Olvida todo tu carácter y formación. Olvida toda tu educación y todo el pecado que has cometido. Olvida el pecador violento. Olvida a las otras personas y simplemente considera tu caso. ¿Has comprendido cuál es tu situación en este momento? ¿Lamentas tu pecado? ¿Lo has lamentado alguna vez? Si no es así, no es porque no seas pecador, sino simplemente porque no has comprendido que lo eres. Los niños no se asustan del fuego. Las personas que desconocen la electricidad no son conscientes del peligro de tocar un cable con corriente. Los necios pasan por donde los ángeles temen pisar. Pero la ignorancia no afecta o cambia los hechos en lo más mínimo. Y los hechos son estos. La Biblia dice que todos nacemos en pecado, que todos hemos pecado realmente contra Dios, que,
Aun a pesar de que no hayamos sido gravemente pecadores a los ojos del mundo, ninguno alcanza la gloria de Dios y todos hemos quebrantado su ley. ¿Le has honrado como debieras? ¿Le has alabado y adorado como hizo Jesucristo? ¿Ha sido lo más importante en tu vida? ¿Has sentido una absoluta y completa dependencia de Él y le has agradecido constantemente por toda su bondad para contigo? Por encima de todo, afronta esta cuestión. ¿Has sentido tu absoluta indignidad ante Dios? Porque todos los santos la han sentido. Solo personas como los fariseos, cuyo pecado condenó tan severamente a nuestro Señor, se sienten satisfechos consigo mismas. La mayor prueba de la completa pecaminosidad es la satisfacción propia y la incapacidad para ver nuestra desesperada necesidad de la gracia de Dios. Solo aquellos que ven esa necesidad pueden regocijarse y alegrarse al ver la gracia y comprender lo que nos ofrece. ¿Te ha hecho feliz el Evangelio de Cristo? ¿Hay una canción en tu corazón? Si no es así, se debe únicamente al hecho de que nunca has visto tu necesidad de ello. Pero considera esa necesidad de nuevo. ¿Cómo vas a enfrentarte a Dios? ¿Cómo vas a morar en el cielo y a disfrutar de su pureza? ¿Cómo vas a satisfacer las exigencias de la ley? Saulo de Tarso se sintió impotente. El joven Lutero, que había renunciado al mundo, vivía en una celda, ayunaba y oraba, sentía que no había esperanza alguna. El virtuoso John Wesley se sentía más y más consciente de su pecado. Lo mismo ha sido cierto de todos los más santos hombres que haya visto el mundo. ¿Y estás satisfecho y contento? ¿No ves tu terrible y alarmante situación? Humíllate, llora por tu pecado, ayuna y arrepiéntete. ¿Lo ves ahora? ¿Te preocupa? ¿Estás aterrorizado? ¿Ves la impotencia y la desesperación de tu situación? Bien, si lo haces, el Evangelio tiene algo glorioso que decirte, porque maravilla de maravillas es a personas como tú a las que envía este glorioso mandato de abolir el ayuno y dar comienzo a la celebración. Jesús no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Aquellos que pueden nadar y salvarse a sí mismos jamás recibirán ayuda. Solamente los que se ahogan y están desesperados pueden disfrutar del gozo de ser tomados por los brazos eternos de Dios en Jesucristo. Fue por estos por los que el Hijo de Dios no solo arriesgó su vida, sino que la entregó en el rescate. Sí, a pesar del pecado y de la desobediencia que habían llevado a la destrucción del templo y de la propia Jerusalén y a la cautividad en Babilonia, a pesar de toda la desobediencia y el pecado, una vez que estas personas lo vieron, lo lamentaron y se arrepintieron y, llenos de vergüenza, pasaron sus días ayunando, Dios les perdonó y les dio el mandato de convertirlo en festividad y regocijarse. Si tú esta noche te sabes pecador, si tus pecados te entristecen y atormentan, si finalmente has visto tu necedad e iniquidad, si sientes que estás fuera del perdón y la esperanza, esta palabra es para ti. Regocíjate. La fiesta debe ir antecedida esencialmente por el ayuno, y tú lo has cumplido. Tercero, ¿pero cómo puede ser esto? Dices. Permítaseme mostrarlo. Justo aquí llegamos al corazón mismo del glorioso mensaje del Evangelio. El mandamiento de la celebración, el regocijo y la felicidad no se basa en sentimientos y emociones. Estas personas en Jerusalén no se sentían felices en aquel momento, pero eso no suponía diferencia alguna. Dios les ordena que sean felices. Esta felicidad tampoco se basaba en nada que hubieran hecho, porque lo único que habían hecho era pecar y desobedecer a Dios, despertando así su ira, encontrándose en Babilonia en su desesperación e impotencia. Claramente, la felicidad y el gozo no se basaban en ninguna acción o actuación por su parte, por lo que a ellos concernía, aún estarían en Babilonia. Su propio esfuerzo no podría haberlos sacado jamás de allí o haberles procurado la libertad. Fue la acción de Dios la que supuso toda la diferencia, y el mandamiento de celebrar fiesta y regocijarse siempre se basa en el hecho de lo que Dios ha hecho. Es la incapacidad de verlo lo que explica la amargura y la infelicidad en las vidas de muchas personas buenas que se esfuerzan por vivir la vida religiosa y piadosa. Eso es exactamente lo que descubrió John Wesley. Estaba haciendo todo lo que un hombre podía hacer y sin embargo no hallaba la felicidad, pero de pronto la poseyó. ¿A qué se debió? Simplemente a la comprensión de lo que Dios había hecho en Cristo. Cuando Wesley lo entendió, su corazón fue renovado y se volvió feliz. Lo mismo sucede con Lutero, Bunyan y los demás.
Si consideramos el Evangelio meramente como un plan y un proyecto vital, ya sea social o personal, si lo consideramos meramente como algo que nos llama a lo elevado y lo heroico y a cierto orden moral, jamás conoceremos el gozo y la felicidad que ofrece. Si consideramos la vida cristiana principalmente como algo que se debe hacer, lejos de hacernos felices, nos hará desgraciados, porque seremos constantemente conscientes de nuestro propio fracaso. Pero la gloria del Evangelio es que se basa en algo que Dios ha hecho de una vez por todas en la persona de Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho? Queda perfectamente ilustrado en el caso de estos judíos en aquel punto. ¿Por qué ordena Dios a estas personas que se regocijen y sean felices y dejen de ayunar para celebrar una festividad? Punto A. Lo hace porque se ha eliminado la causa del ayuno. ¿Por qué ayunaban? A causa de su culpa, a causa de su vergüenza y debido al hecho de que se encontraban en Babilonia en lugar de estar en Jerusalén. Pero Dios había intervenido y a su manera les había traído de vuelta a Jerusalén, les había restaurado a su antigua situación y lugar. Claramente, pues, había perdonado su culpa y le estaba ofreciendo un nuevo comienzo desde su vergüenza. Regocijaos y celebrad, dice Dios. La causa de vuestro ayuno y amargura ha sido eliminada. Eso es lo que principalmente nos dice en Jesucristo su Hijo. Dios ha actuado. Ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para vivir, morir y resucitar de nuevo para nosotros y para nuestra salvación. ¿Cómo puedo celebrar y regocijarme? Mira a Jesucristo en la cruz y ve tu culpa cargada en él y limpiada por él. ¿Cómo puedo ser feliz? Dices, cuando estoy tan lleno de vergüenza a causa de lo que he hecho. A lo que el Evangelio contesta, el pasado será olvidado, se concederá una felicidad presente. En Cristo hay un nuevo comienzo y ya no eres esclavo del pecado. Y de la misma forma te dice que toda tu posición y situación también han cambiado. En Cristo te conviertes en hijo de Dios y eres considerado como tal por Él. Has sido un enemigo y un extraño, pero ahora eres un hijo. No consideres tus propios sentimientos, tu propia historia. Mira a Dios y la historia de lo que ha hecho en Jesucristo. Regocíjate, canta, clama y alégrate. Cristo ha limpiado tu pecado y te ha restaurado al favor de Dios que habías perdido. Sí, el regocijo se basa puramente en lo que Dios ha hecho. Punto B. Pero también se basa en lo que Dios hará. Estos judíos que se encontraban ahora en Jerusalén no tenían mucho de lo que regocijarse a su alrededor. El templo no había sido reconstruido y se encontraba rodeados de problemas, dificultades y pruebas en todos los aspectos. La perspectiva y la situación no eran demasiado alegres ni prometedoras, pero Dios les ordena que se regocijen, celebren fiesta y sean felices. ¿Por qué? En parte, como hemos visto, porque habían vuelto a Jerusalén. Estar de vuelta en Jerusalén, aún en ruinas, es mejor que estar en los palacios de Babilonia. Pero existe una razón mucho más fuerte para celebrar y regocijarse: la brillante y gloriosa perspectiva de futuro. Se podía confiar en el Dios que les había liberado de Babilonia, de aquella situación insoportable que les guardaría y sostendría hasta el fin, de haber confiado únicamente en sí mismos y en sus fuerzas, con todos sus enemigos a su alrededor. La estampa habría sido terrible y ominosa, pero Dios estaba con ellos, y el Dios que les había salvado también podía guardarles. Aunque las cosas estén como están, dice Dios a estas personas, regocijaos, yo estoy con vosotros, confiad en mí, celebrad vuestras victorias aún antes de obtenerlas. Ese es el mensaje que al escribir a los romanos, Pablo expresa de la siguiente forma: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. ¿Cómo puedo ser feliz? Dices, siendo tan débil y frágil y el enemigo tan fuerte y poderoso. ¿Y el mañana? ¿Y el futuro? Déjalo todo en sus manos. Confía en él. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:34. El Cristo que murió a fin de liberarte y darte nueva vida y un nuevo comienzo, no te abandonará. Estará contigo hasta el fin, te sostendrá y guiará. Es debido a eso por lo que Pablo podía decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 y 39. Antes de escribir eso, había dicho, miserable de mí, Romanos 7:24. Pero Cristo convierte en alegres a los miserables
y enfuertes a los débiles. Estás cansado de ti mismo y de tu pecado y te sientes débil e impotente. Mira a Cristo y lo que ha hecho y comienza a cantar y os regocijarte. Amén.